¿Existirá un divorcio entre el vicepresidente Choquehuanca y el movimiento al socialismo? Lo analizamos con Israel Quino. Muy buenas tardes. Israel, analista político. Hola, Israel. Y con José Luis Bedregal, también analista. Saludos a los dos. Muy buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, Ramón. Saludos a Israel. A ver, empezamos con usted, que creo que tiene el micrófono. Israel, ¿podría habilitar su micrófono? Mientras tanto, ya lo tiene habilitado José Luis. ¿Existe un divorcio entre Choquehuanca y el movimiento al socialismo? Bueno, creo que un divorcio aún no, Ramón, pero efectivamente ya es una relación que está en un franco deterioro. Creo que ya no hay una convivencia sana entre el vicepresidente del Estado Plurinacional y la estructura del principal partido de este país, y además partido en función de gobierno. Esa ruptura, ese quiebre es permanentemente mostrado, son ya peleas públicas que pues nos permiten decir con claridad que ya este quiebre es muy claro, no solamente por las determinaciones que se han tomado en Cochabamba, donde prácticamente se le ha dado un ultimátum al vicepresidente Choquehuanca para que deje de trabajar políticamente con las famosas escuelas de formación política, que dicho sea de paso, le hace mucha falta a la cultura política de nuestro país, pero además con insinuaciones de una probable expulsión. Imagínense ustedes si se diera la expulsión de Choquehuanca, el vicepresidente del Estado, entonces lo van a empujar pues obviamente a hacer más rápido todavía un nuevo partido. Es decir, están en una encrucijada, no solamente el partido en función de gobierno, sino también el vicepresidente del Estado. Y finalmente esto se reafirma con una gresca ya de carácter violento, una confrontación física en Santa Cruz el día de ayer, donde el sector renovador y el sector más afín al caudillo Evo Morales, pues ya pasan a los golpes. Son muestras pues ya evidentes, muy claras, de que el fraccionamiento, de que el quiebre es muy profundo, muy duro, y va a ser muy difícil que el partido en función de gobierno lo pueda resolver, tomando en cuenta que apenas el pasado lunes el presidente del Estado, el señor Arce, se había reunido con el presidente del Movimiento al Socialismo. Israel Quino, por favor. Ahora sí, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, estimado Ramón. Un cordial saludo a la audiencia de F10 en todo el país. Estos hechos que trascienden en razón de el análisis político, la coyuntura muy particular, pues tienen en el Movimiento al Socialismo, que es el partido más grande de todo el país, estas diferencias que son naturales, pero que no significan ni un divorcio, mucho menos una característica tricéfala entre lo que es la estructura del poder político. Hay roles determinantes y muy claros. El presidente del Estado, a la cabeza de el presidente Luis Arce Catacora, el presidente del Movimiento al Socialismo, el expresidente Evo Morales, y en esta forma en la que la estructura del poder político materializa sus actos, materializa sus acciones, pues se tienen justamente estas particularidades. El hecho de que se generen encuentros, talleres, esta suerte de procesos de difusión que ya es observado por el partido político, por supuesto que ya en el camino debe corregirse, debe tener un momento de entendimiento mucho más profundo, ¿no? Hay que recordar que la propia vicepresidencia también del Estado históricamente propiciaba seminarios internacionales, ¿no? Pensando el mundo desde Bolivia, era un ciclo de seminarios internacionales que también se generaba desde la propia vicepresidencia, ¿no? Pero en ningún caso respecto a la conformación de alguna nueva agrupación política. Estas diferencias internas críticamente son saludables, son las particularidades de complementariedad democrática, pero no creo que profundicen en alguna ruptura, un quiebre institucional o partidario al respecto, Ramón. Bien, ¿cómo está Israel? José Luis, le habla Casimira, qué gusto saludarlos a ambos. El diputado oficialista Cuéllar hacía un anuncio en las últimas horas y decía: el antiguo movimiento al socialismo pasa de moda. Los que están de moda ahora son los del ala renovadora del MAS. ¿Será tanto así? La pregunta para ambos. Iniciamos con José Luis, por favor.
Bueno, son tendencias que conviven al interior de una sigla y ambas son valederas. Aquí hay una realidad política de fondo para esa convivencia que ya no es una convivencia sana. Yo, a diferencia de Israel, creo que este quiebre, este resquebrajamiento va a ser muy difícil de resolver porque además de fondo están las aspiraciones individuales y de grupo por el control del poder. Ese es el tema de fondo. No hay aquí discrepancia ideológica porque ya las banderas indigenistas de David Choquehuanca fueron abandonadas hace mucho tiempo y lo propio en el caso de Evo Morales, que si bien en discursos puede reivindicar algún tipo de socialismo, en la práctica pues lo abandonó hace muchísimo tiempo. Aquí no hay una lucha ideológica. Lo que hay es una lucha propia de un partido que se ha desgastado a lo largo de los años en el ejercicio del poder y que desea mantenerse en el mismo, pero ya las facciones consideran también de manera legítima que debe existir una renovación al interior del partido y por supuesto en la administración del poder. Estas pugnas durísimas van a ser muy difíciles de resolver porque Choquehuanca sabe muy bien que en tanto Evo Morales esté al frente con todo el poder en el movimiento al socialismo, no va a lograr espacios por encima de los que ya ha logrado. No olvidemos que ya en 2 oportunidades la aspiración de ser candidato a la presidencia se le ha coartado y se ha impuesto a los candidatos que Evo Morales ha decidido, y Choquehuanca sabe que esta situación no ha cambiado, que al contrario, a diferencia de los años pasados, de las elecciones pasadas, esto se ha hecho más crítico todavía, el distanciamiento con Morales es más ostensible aún, por lo tanto, pareciera que no le queda otro camino que generar una nueva opción política o imponerse al interior del movimiento al socialismo, lo cual le va a ser complicado. Yo difícilmente creo que esta situación se pueda resolver al interior del MAS por estas aspiraciones que conviven dentro de esta sigla. Israel, queremos escucharlo. Casimira, buenas tardes. Difiero con el criterio de José Luis respecto al quebrantamiento de estos liderazgos al interior del movimiento al socialismo. El momento que el vicepresidente u otro líder al interior de la estructura del movimiento al socialismo defina ya no ser parte de este instrumento político, allí sí podríamos afirmar que existe un quebrantamiento institucional en la propia estructura de poder de quienes lo detentan versus el partido político. Eso no existe. En este momento lo que hay y se ven, y es natural, por supuesto, porque es el partido más grande en la historia del sistema de partidos en Bolivia, este tipo de disidencias. El segundo elemento, la Constitución Casimira, además de la democracia representativa y la participativa, nos habla de la democracia comunitaria. La democracia comunitaria tiene ese entendimiento, ¿no? A partir de esa dinámica sucesoria de liderazgos, o lo que hoy se conoce como estas alas de renovación. La renovación tiene incidencias tanto en los liderazgos como en las formas de las políticas de gestión que se proyectan tanto desde la administración de la cosa pública como desde el propio partido político. Entonces, allí hay una coincidencia en razón también de las críticas. Por supuesto que el diputado que usted hace mención tiene una característica, tiene una forma de pensar, lo hace público y genera esta corriente y está en su derecho hasta que también tenga un asidero ya a nivel nacional. Él tiene una representación departamental y los pronunciamientos suyos no van a más de un departamento que es Santa Cruz, cuya brigada parlamentaria tampoco ha definido su estructura de renovación o de representación. Hay disidencias, hay diferencias en la propia organización departamental del movimiento al socialismo en Santa Cruz. Entonces, considerarlo como una fuente de referencia nacional, creo que todavía no lo es el diputado, y tampoco la corriente que él hace mención. Sin embargo, Casimira, nuevamente, las críticas de disidencia interna son saludables y fortalecen tanto la democracia interna del partido político como desde el ejercicio del poder público. Doctor Quino, para usted, por favor, empezando, sin embargo, es la pregunta para los dos. Ante las voces de incluso expulsar del MAS al vicepresidente David Choquehuanca, ¿qué significará el silencio de Luis Arce Catacora, presidente del Estado? El presidente Luis Arce Catacora tiene un mandato constitucional de gobernar
para todos los bolivianos, del partido o quienes no sean del partido, ¿no? O sea, estamos hablando de un gobierno legal y constitucionalmente electo que está, y en este momento es la prioridad del presidente Luis Arce Catacora, gobernar, ¿no? Con dos ejes que hemos visto que se ha caracterizado este primer año de gestión. Un gobierno de las vacunas. Ha logrado garantizar vacunas, insumos médicos, ¿no? Infraestructura hospitalaria. El día de ayer, hace menos de 48 horas, entregaba 198 ítems de salud para la ciudad del Alto. Desde el gobierno nacional se caracteriza por la atención prioritaria del derecho a la salud, pero también por el proceso de reactivación y reconstrucción económica en el país. Esa es la prioridad del presidente del Estado. Su cargo es presidente constitucional y jefe del Estado. En razón de estas voces o esta tricotomía que se pretende plantear al interior del debate político, yo lo veo por demás saludable, y no es que haya un silencio. Los manifiestos desde la estructura del instrumento político de la soberanía de los pueblos como el MAS tiene un estatuto orgánico, y el estatuto orgánico considera elementos dispositivos también respecto al ejercicio de su militancia, ¿no? Y seguramente, si es que existirá algún elemento interno propio de la normativa de este partido político, pues se deberá considerar en esas líneas, en esa forma. El presidente del Estado está, y cuya prioridad y mandato constitucional es gobernar. Lo interno se debe también ver en esa dimensión a partir también de sus representantes. El MAS tiene una estructura nacional, una dirección nacional y direcciones departamentales, como lo tienen todas las agrupaciones políticas. José Luis, por favor, muy rápidamente. Bueno, creo que el silencio del señor presidente es un silencio prudente, es un silencio cauto, pero que no termina de despejar la idea de que es un tercero en discordia. Y efectivamente, como bien señala Israel, esta posibilidad es absolutamente valedera y legítima al interior de una organización política más tan plural, tan diversa, tan heterogénea como es el movimiento al socialismo, que no tiene un constructo ideológico homogéneo, ni mucho menos, es una sumatoria de intereses. Por supuesto que es valedero que existe un tercero, un cuarto o un quinto, pero lo que ha de ocurrir, que es el camino natural que siguen las organizaciones políticas por el desgaste del ejercicio del poder, es lo que le ha pasado al MNR. El MAS tiene muchísimo de semejanza en su populismo, en su nacionalismo, etcétera, con el movimiento nacionalista revolucionario, y su destino puede ser el mismo. No olvidemos la pugna de los liderazgos de entonces, en la década del 50, 60, incluso llegó hasta los 80, esa discrepancia de liderazgos muy sólidos que terminan pues fragmentando la organización política, no por razones, insisto, ideológicas, sino por razones personales o de grupo que responden a aspiraciones de carácter personal o de grupo, reitero, en el ejercicio del poder. Ahora bien, estas discrepancias, y en esto sí no concuerdo con Israel, no son necesariamente saludables cuando no hay democracia y no hay institucionalidad en un partido, porque aquí lo que estamos viendo es que las discrepancias se traducen en violencia, en confrontación, en sus reuniones regionales, en sus reuniones departamentales y en eventos que incluso pueden ser una simple conferencia de prensa. Estas discrepancias que en democracia, que en institucionalidad, en partidos con institucionalidad, donde se respete su estatuto, sus espacios de discusión, se genere el debate y la participación, por supuesto que sería razonable, pero aquí estamos más bien en una distorsión absoluta de la democracia interna partidaria y la democracia en general en nuestro país, donde las diferencias de pensamiento, donde las aspiraciones contrapuestas entre uno y otros terminan dilucidándose a golpes, como ocurre en el Parlamento. Y ese es un mensaje nocivo para la sociedad de su conjunto. Ese accionar antiinstitucional, ese accionar antidemocrático marcado por la violencia, no solamente es malo para el movimiento al socialismo, es malo para la cultura política boliviana y es malísimo para la sociedad en su conjunto, que lo que está recibiendo son mensajes de antivalores ya hace muchos años respecto a la convivencia de una sociedad. Esto, lo que está ocurriendo ahora, no es constructivo, no es beneficioso, le hace muchísimo daño por la forma en que enfocan sus diferencias los dirigentes del movimiento al socialismo. Muy bien, muchísimas gracias a ambos, José Luis Bedregal y por supuesto también a Israel Quino. Muy amables, muy gentiles. Hasta pronto.
Hubo un atraco esta mañana, este viernes, en la ciudad de El Alto. Vladimir Alejo se encuentra en el lugar. Vladimir